Buenos días, Iglesia. Hoy tengo el privilegio de poder compartirles una pequeña reflexión sobre el libro más relevante de la historia de la humanidad. La Biblia tuvo, tiene y tendrá poder para cambiar vidas. Y quien me conoce sabe que yo soy un testimonio vivo de esto. Porque a medida que fui leyendo sus párrafos, fue transformando mi manera de ser y mi manera de pensar. Y a su vez me fue apasionando cada vez más y espero que al final de lo que tengo para compartirles pueda transmitirles auténtica y correctamente el porqué. Así que empecemos por el principio, o por el génesis de este asunto. Y para quien no está familiarizado con la Biblia tiene 66 libros. 27 forman el Nuevo Testamento y 39 componen el Antiguo. Todos estos libros tradicionalmente se categorizan o se agrupan en diferentes secciones. La primera sección se la denomina la Torá, la Ley o el Pentateuco. Y está compuesta de los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sobre esta sección vamos a hacer foco en este momento. Y cabe destacar que en general los libros del Antiguo Testamento no tienen una fecha de autoría clara ni identifican explícitamente a su autor, salvo contadas excepciones. Según la tradición, se cree que el posible autor de la Torá es Moisés. Y cuando uno comienza a leerla, lo primero que salta a la vista es que lo relatado o lo narrado sucede en continentes muy diferentes al nuestro, en África y en Asia. También sobre su fecha de autoría hay mucha discusión, pero un enfoque tradicional nos indica que fue escrita cerca de 1400 años antes de Cristo. ¿Pero por qué esto es importante? Pongamos un ejemplo práctico. Libros como, por ejemplo, la Regla Benedictina o el Libro Pontifical son libros del siglo VI, que seguramente es la primera vez que los escuchamos hablar. Comparemos la influencia de estos libros, escritos hace 1400 años del día de hoy, respecto al de la Ley o la Torá, escrito en 1400 años antes de Cristo. En la época de Cristo, a través de los evangelios y las epístolas, nos damos cuenta de la influencia que tuvo la Torá sobre esa época a través de la cantidad de referencias que se escriben respecto de ella. Y hoy, como si fuese poco, 3400 años más tarde, seguimos estudiando y estamos, de hecho, hablando acerca de ella. Esto es importante porque, a mi parecer, evidencia fácilmente el milagro que es la Biblia y su indiscutida autoría divina. Acerca de su contenido, el Pentateuco nos lleva a través de diferentes géneros literarios, desde la creación hasta la caída de la humanidad, pasando por Abraham, hasta la historia de los patriarcas del pueblo de Israel, que por momentos fue bastante trágica. Finalmente desemboca en un pueblo de Israel esclavo en Egipto, que es liberado y pasa 40 años en el desierto, donde Dios les da un conjunto de 613 leyes, que el pueblo de Israel, sistemática y casi, por momentos irónicamente, se rebelaba contra ellas sin cesar. Es que, por supuesto, ¿no? 613 leyes suena como mucho para recordar y demasiado difícil de cumplir. Si no fuese porque nuestro Maestro bueno, Jesús, nos la resumió perfectamente en tan solo 2 mandatos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22, 37 y 39. Sin embargo, a pesar de que el tiempo corre, la vigencia de su palabra no expira. Ya que me pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros podemos vernos reflejados en la actitud del pueblo de Israel de rebelarnos una y otra vez contra la ley, sin importar si son 613 mandamientos o tan solo 2? ¿Y cómo sería posible para nosotros, en nuestra naturaleza caída, obedecer y cumplir con cada una de estas leyes si aquel pueblo, a quien la ley misma fue entregada, no pudo? Pero hay buenas noticias. Lo que es imposible para los seres humanos
es posible para Dios? La respuesta, una vez más, está en Jesús. Él vino a cumplirla, según Mateo 5:17, no solo por su plena obediencia a ella, sino también porque a través de Él el propósito de la ley es perfectamente satisfecho. A través del Espíritu Santo y su obra en nosotros es que vivimos en, por y para Jesús. Y llegamos a ser ese pueblo santo con un propósito de bendición a las naciones. Pero ese cambio comienza en el interior de cada uno. Por eso me gustaría dejarnos un desafío para cada uno de nosotros. Que la próxima vez que leamos la ley, el Pentateuco o la Torá, a través de la guía del Espíritu Santo, así como los caminantes de Emaús, encontremos cómo es que ella habla de Jesús. Y a través de la fe, al encontrarnos con su vida, la palabra de Dios viva, activa, milagrosa, poderosa y eficaz, nos transforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Y así entendamos que por medio de Él ya no solo nos libertó de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud al mismo, porque si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8:36.